Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero y estamos en el capítulo primero. Recordemos que los capítulos son innominados, no tienen título y son largos. Por lo tanto, pues vamos haciendo parte a parte. Nos habíamos quedado en la última sesión en la página 46, comenzando el segundo párrafo. Lo que habíamos visto anteriormente en la última sesión fue cómo le decía Dios a Neil Donald Walsh, le explicaba que somos creadores de realidad natos, que aunque no elegimos todo lo que nos acontece, sí lo creamos, y que lo que tenemos que hacer es asumir el principio de responsabilidad. Es decir, nosotros contribuimos a una creación colectiva de todos los acontecimientos colectivos y realizamos una creación individual de los acontecimientos individuales. En ese sentido sí que elegimos lo que nos va a ocurrir, pero respecto de los acontecimientos que involucran a más de una persona, los acontecimientos colectivos, en los cuales nosotros participamos en su creación, lo que elegimos es la expresión que queremos tener respecto de esos acontecimientos. Y de esta manera, pues llegamos al punto en el que nos quedamos la pasada sesión, que es en el que vamos a continuar. El párrafo anterior lo vamos a leer para hilar con la explicación siguiente. Párrafo anterior era, si queréis ser adecuadamente representados, debéis procurar cambiar cualquier aspecto de vuestra vida que no encaje en el retrato de vosotros mismos que deseáis proyectar en la eternidad. Es decir, nos está dando Dios una guía de actuación. ¿Cómo debo actuar? Pues debo actuar de aquella forma en la que en cada momento sienta paz, dicha y gozo cada vez más profundos, estables y duraderos. Y respecto de aquellas actuaciones mías en relación a los acontecimientos que me van sucediendo en la vida, ya sea individuales o colectivos, en los que me dé cuenta, sea consciente de que no siento la paz, dicha y gozo que quiero sentir, ahí es donde debo cambiar esa expresión mía porque definitivamente estoy sintiendo que ya no me representa y pasar a una expresión mía que me represente, es decir, que me haga realidad en el presente tal cual yo siento que debe ser. Y esa es una guía de actuación magnífica, porque permite ir ajustando, ir corrigiendo cómo es tu reacción o tu actitud ante lo que va sucediendo y cómo ir ajustándolo a tu naturaleza real, dado que si las expresiones que manifiestas respecto de lo que ocurre están alineadas en ese momento a tu recuerdo del espíritu, es decir, a tu nivel de conciencia, entonces vas a sentir que esas expresiones te dan más paz, dicha y gozo. Pero en otro caso no. Por lo tanto, se convertirán en una guía, se convertirán en una ayuda inestimable. Pues bien, vamos a continuar en el siguiente párrafo. Y sigue diciendo Dios, en el más amplio sentido, todo lo malo, entre comillas, que sucede es por vuestra elección, en el más amplio sentido. Lo que nosotros calificamos como malo que no sucede es por nuestra elección, ya sea individual o en la participación colectiva de la creación de la realidad. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo.
el error está en juzgarlo, el error está en interpretarlo conforme a unas normas morales que el mundo se ha inventado. El mundo, la civilización humana se ha inventado colectivamente, procedente de la mentalidad que ha ido conformando las tradiciones culturales e ideológicas, religiosas, filosóficas. Pero claro, la mentalidad que ha ido conformando esas tradiciones es una mentalidad egoica, es una mentalidad carente, necesitada, opuesta a la del espíritu. Por lo tanto, la interpretación que damos a los acontecimientos es una interpretación desde el miedo. Por eso dice Dios, el error no está en elegir el acontecimiento que te sucede, sino en cómo lo interpretas. Al calificarlo así, como malo, os calificáis de malos a vosotros mismos, ya que se trata de una creación vuestra. Efectivamente, esto es otra forma de explicarlo diferente a la que tiene Jesús en un curso de milagros. Lo que está diciendo Dios es que si nosotros percibimos un acontecimiento y lo interpretamos como malo, debido a que internamente, inconscientemente para el personaje, pero conscientemente para otros niveles, sabemos que lo hemos creado nosotros, al interpretarlo como malo, entonces lo que hacemos es trasladar esa calificación de maldad desde el acontecimiento a nosotros mismos. Esto tiene otra forma de explicación, que es la que realiza Jesús en un curso de milagros, o la que se deriva de la que realiza Jesús en un curso de milagros, que es que si tú tienes en tu mentalidad aún arraigada, aún la creencia en el mal, tú vas a proyectar sobre el mundo una interpretación basada en ese contenido mental, en esa creencia en el mal. De forma que cuando posteriormente percibas un acontecimiento conscientemente, al haber proyectado inconscientemente la creencia en el mal en ese acontecimiento, lo vas a percibir como algo malo. Y por lo tanto, vas a consolidar la creencia en el mal en ti. Porque se cierra el bucle proyección-percepción y se convierte en un bucle vicioso, en un bucle perjudicial, que va afianzando la creencia en el mal. Una persona que asume la creencia en el mal y que en el mundo hay malos y que el mundo es malo y que el mundo es hostil y que el mundo es amenazador y después no cambia esa mentalidad y conforme a ella, que es la que va proyectando la interpretación de todo acontecimiento, al percibirlo, lo percibe calificándolo de malo, va consolidando la idea de la creencia en el mal. El mundo es malo, mira, no paran de suceder acontecimientos y hay un montón de malvados en el mundo que lo único que hacen es ejercer la maldad. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento en el que llega la información espiritual y te explica, como hace Dios aquí, no son malos. Esos acontecimientos son retos de aprendizaje, ventanas de oportunidad. Las personas que los llevan a cabo lo que hacen son peticiones de ayuda, peticiones de amor. Debido a que, como dice Jesús, están afirmando categóricamente la creencia subyacente que oculta su comportamiento. Yo necesito ayuda, soy inconsciente de ello, pero me siento tan mal que la pido atacando. Mi mentalidad no da para otra cosa. Ahí hay dos interpretaciones. Este es malo, es una interpretación. Se basa en la creencia en el mal que estás proyectando en el mundo. Pero si tú estás transformando tu creencia en el mal en la creencia, todo lo que sucede es para bien, entonces, al interpretar la actuación de otro, tú estás diciendo,
realmente lo que le ocurre a esta persona no es que esté atacando, es que está pidiendo ayuda, está pidiendo amor y no sabe hacerlo de otra forma. Entonces tú estás transformando esa creencia en el mal en ti. Al interpretar un acontecimiento, percibirlo de una forma algo más correcta que antes. De esa forma desarraigas la creencia en el mal en ti y la siguiente vez que proyectes un acontecimiento en el mundo inconscientemente, lo harás menos basado en la creencia en el mal y lo percibirás menos basado en la creencia en el mal y se convertirá ese ciclo, ese bucle, proyección-percepción, en un bucle virtuoso que desarraigue la creencia en el mal en ti, en vez de en un bucle vicioso o pernicioso que consolide la creencia en el mal en ti. Y este es el proceso. Son dos maneras de explicarlo, pero es el mismo contenido. No podéis aceptar esta etiqueta. La etiqueta, esto es malo. No tanto porque os calificáis de malos a vosotros mismos, sino porque negáis vuestras propias creaciones. Además, si inconscientemente, yo sé que soy el creador, si yo percibo algo como malo, entonces desvío de mí el principio de responsabilidad, de que yo tengo algo que ver con eso. Aquí todo el mundo, en la actuación de Hitler, dijo, no, Hitler es malísimo, es el anticristo, el demonio del mundo. Y olvidó que Hitler simplemente asumió como personaje una decisión colectiva de realizar una dramatización histórica, que fue todos aquellos acontecimientos previos y simultáneos a la Segunda Guerra Mundial. Y hubo uno que se prestó voluntario para asumir el papel de malo, sencillamente, pero fue una creación colectiva. Entonces, si se consolida en ti la idea de que ese es el malo y que tú no tienes nada que ver, entonces estás perdiendo de vista el principio de responsabilidad. Con lo cual te alejas de la comprensión más elevada, te alejas de la evolución espiritual. No podéis aceptar esta etiqueta, no tanto porque os califiquéis de malos a vosotros mismos, sino porque negáis vuestras propias creaciones. Yo no tengo nada que ver con eso, no es mi responsabilidad. Entonces te alejas del principio de responsabilidad y te alejas de la mayor comprensión que te permite un mayor discernimiento espiritual de lo que ocurre. Te alejas de la maestría. Esta es la falta de honradez intelectual y espiritual inconsciente, que no os permite aceptar un mundo cuyas condiciones son como son. El mundo es como es un escenario de aprendizaje. Aquí se planifican los acontecimientos para que el personaje pueda, a partir de esos acontecimientos, expresarse a sí mismo cada vez de una forma en la que sienta más paz, dicha y gozo. Pero si en vez de eso decimos, no, esto no es un escenario, esto es la realidad, y hay buenos y malos, y aquellos son los malos, y nosotros somos los buenos, entonces nos perdemos completamente la verdad de lo que está ocurriendo. Arraigamos más profundamente la creencia en el mal y permanecemos más enterrados en la dualidad de los opuestos, que es de la que tenemos que escapar ya, porque ya la hemos experimentado suficientemente en todas las vidas del ciclo de reencarnaciones. Ya hemos cumplido el propósito. Ahora ya no hay que seguir cumpliendo el propósito. Los que hemos llegado a un determinado nivel de conciencia, lo que tenemos que hacer ya es salir del escenario siendo conscientes de que es un escenario y de qué es lo que se está haciendo en el escenario y de qué responsabilidad tenemos nosotros en todo lo que acontece en el escenario. Si aceptarais e incluso percibierais con un profundo sentimiento interior vuestra responsabilidad personal respecto del mundo, este sería un lugar muy diferente. Claro, nos impulsaría a todos a una evolución espiritual, dejaríamos de arraigar
o desarraigaríamos la creencia en el mal en nuestra mente y entonces no responderíamos con ataque a lo que acontece, con juicio, condenación y ataque. Y por lo tanto saldríamos del bucle de ataque, ataque a uno mismo, boicot a uno mismo, autocastigo a uno mismo, experiencia vital muy mejorable. El mundo sería un lugar mejor, dice Dios. Más técnicamente, un lugar diferente, porque estamos huyendo de la clasificación de mejor y peor. Un lugar diferente en el que habría más conciencia de que las expresiones individuales y colectivas producen una mayor utilidad de evolución espiritual y un mayor sentimiento de paz, dicha y gozo. No algo mejor o peor. Lo de mejor y peor lo podemos seguir diciendo para entendernos, pero la forma correcta, técnica, de describir esto no debe ser ya en términos de polaridad. Esto, desde luego, sería así si todo el mundo se sintiera responsable. Que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico. Es lo que lo hace irónico. ¿Vosotros os imagináis que otra cultura mucho más evolucionada, en general, pues hay muchas culturas planetarias mucho más evolucionadas que la nuestra, dado que este es un escenario extremo, viniesen aquí al mundo y dijesen, pero bueno, estos están locos, estos debido a su demencia no paran de calificar erróneamente lo que acontece y debido a esa interpretación, percepción errónea, atacarse unos a otros. Estos están dementes. Y es lo que está resaltando aquí Dios, que por un lado queremos un mundo mejor y por otro lo que estamos haciendo es no darnos cuenta de la clave que involucra conseguir un mundo en el que la expresión de cada uno de nosotros sea cada vez más satisfactoria para cada uno de nosotros, lo cual califica aquí Dios en esta conversación con Neil de irónico y penoso, por decirlo en el lenguaje que nosotros ahora mismo entendemos. Técnicamente está diciendo Dios, no es útil para despertar, mantener esa percepción de lo que acontece. Las calamidades y desastres naturales del mundo, sus tornados y huracanes, sus volcanes e inundaciones, son desórdenes físicos. No son específicamente una creación vuestra, pero sí lo es el grado en que dichos sucesos afectan a vuestra vida. Es decir, nosotros hemos generado un mundo con las condiciones necesarias para que estos acontecimientos se produzcan. Eso es planificación, eso forma parte del diseño. Quizás no hay según lo que dice aquí Dios, no habría una elección consciente. Ahora va a haber aquí un tornado, ahora va a haber, bueno, por cada uno de nosotros. Eso sería una creación colectiva, resultante de un diseño. ¿Qué es lo que elegimos? No si hay un tornado o no hay un tornado, no si hay un volcán o no hay un volcán, o una inundación o no la hay, sino la expresión que vamos a dar nosotros a nuestra reacción ante ese acontecimiento natural. Cada uno de nosotros va a poder responder de una manera ante ello. Las calamidades y desastres naturales del mundo no son específicamente una creación vuestra, pero sí lo es el grado en que dichos sucesos afectan a vuestra vida. Ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera, con un esfuerzo de imaginación, se podría afirmar que son instigados o creados por uno. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Conciencia, no consciencia. El hombre es inconsciente de que los crea,
Pero la conciencia interna, la inconsciencia del personaje, la conciencia del árbol de la conciencia, en lo que corresponde a la experiencia concreta, es decir, el inconsciente de cada persona, colectivamente lo está creando. Todo el mundo, co-creando conjuntamente, produce dichas experiencias. Son una planificación del diseño. Nos van a ocurrir todos estos fenómenos naturales para que los personajes inconscientemente puedan tener oportunidades de expresarse respecto de eso, cada uno como elija. Ahí sí, cada uno como elija. Porque previamente ya ha habido un acuerdo con respecto a que ese reto de aprendizaje o esa ventana de oportunidad para todos se produzca. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo, co-creando conjuntamente, produce dichas experiencias. Repetimos. Lo que hace cada uno de vosotros, individualmente, es moverse a través de dichas experiencias, decidiendo qué significado tienen para él, si tienen alguno, decidiendo, con mayúsculas, quiénes y qué sois en relación con ellos, con esos eventos, con esas experiencias. Así creáis colectiva e individualmente la vida y los momentos que experimentáis para el propósito del alma de evolucionar. Ahí está. Generamos el espacio-tiempo. Generamos los escenarios planetarios, las esferas. Generamos en todos los niveles dimensionales el decorado de cada esfera, de cada escenario, de cada entorno dimensional, de cada sistema de realidad. Generamos los personajes y el disfraz del personaje, el cuerpo. Y confeccionamos un drama de acontecimientos históricos, ante los cuales tenemos la posibilidad de tener oportunidades de expresarnos para explorar las infinitas posibilidades de experimentación que el espíritu, una mente infinita, desea explorar, para a partir de, en el caso nuestro, por ejemplo, el no ser, que es todo lo opuesto al ser, a partir de ahí, de la experiencia del no ser, poder poco a poco irse recordando de nuevo en el ser y haber acrecentado la infinitud de conocimiento del espíritu en esa vocación de crecimiento constante que es dicha infinitud. Me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso, le dice Dios a Neil. Me has preguntado antes, oye, pero esto tiene que ser así de doloroso. Y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. No es lo externo, es lo interno. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la Tierra, tanto tuyos como de los demás, es cambiar el modo de percibirlos. Y solo le falta decirle adiós. Y ahí tenéis un curso maravilloso que os ha dado un hermano vuestro que no está en la experiencia humana ahora mismo, pero que vino a echar una mano a la experiencia humana. Jesús, un curso de milagros, un curso de entrenamiento mental, para empezar a percibir de otra manera, junto con todo el resto de textos revelados, junto con todo el resto de ayudas conscientes e inconscientes para el personaje que se os brindan para que podáis, desde dentro del escenario, iros recordando cada vez de una manera más apropiada para el propósito final del espíritu. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la Tierra es cambiar el modo de percibirlos. No que cambie el acontecimiento, sino que cambie tu expresión respecto de ese acontecimiento, porque lo percibes de una manera que tiene parte de una comprensión más elevada.
No puedes cambiar el acontecimiento externo, entre paréntesis, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros y vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. No estamos en esa etapa todavía. Lo que ha sido creado colectivamente lo hemos consentido y nos afecta a todos los personajes, mentecitas materiales cuyas conciencias internas lo han planificado de conjunto. No estamos preparados los personajes para cambiar un acontecimiento externo. Yo no quiero esta tormenta. Decreto que no se produzca, dice Dios. No. Lo que puedes es cambiar tu experiencia de esa tormenta según la percibas. Luego nos dirán más adelante. Y podéis empezar a daros cuenta de los mecanismos de la cocreación colectiva, cómo funcionan y cómo puedes interferir en ellos. Y por supuesto, eso a partir de averiguar los mecanismos de la creación individual, con la que tú puedes ir modificando en tiempo real lo previamente planificado en tu vida. Habrá gente que sigue insistiendo, no, lo planificado es inamovible. Pues no, nos dicen que hay dos grados. Primero, que siga ocurriendo, pero tú ya no sufras con ello, porque lo has aprendido previamente, y entonces cuando ocurre ya no te hace sufrir, porque ese aprendizaje lo has conseguido antes, en la forma de percibirlo. Pero hay otro grado que nos lo están diciendo ahora, en estas décadas pasadas. Y nos lo dirá Dios también aquí en Conversaciones con Dios más adelante. Es que tú puedes cambiar tu realidad planificada en tiempo real, porque te puedes volver un creador de realidad consciente, no solo inconsciente. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de vosotros y vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante aún, como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. Luego nos dirá Crión, sí, bien, se puede producir un desastre natural, pero igual cuando se produzca debido a un conjunto de variables que dependen de tu evolución espiritual, quizás a ti no te afecte porque igual no estás allí ya. Igual, si es un desastre natural, pues por la razón que sea has viajado a otro sitio, puntual o permanentemente. Eso sería una creación de realidad. Dice, aún no estáis preparados, dice Dios, año 92, dice Crión posteriormente, con la nueva energía vais a ir pudiendo aprender a estar preparados para también libraros de los acontecimientos colectivos concretos. Esto va de entendimientos mayores según va aumentando el nivel de conciencia. Ya lo reconoce Dios. Vuestras conciencias no se han desarrollado lo bastante aún como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente, pero ya estamos cerca. De modo que debes cambiar la experiencia interna. Eso es el primer grado. Esta es la llave maestra de la vida, ahora mismo para nosotros. Nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensar. Dice Jesús en el capítulo 31 de Un Curso de Milagros. Reglas para tomar decisiones. Capítulo 30. He debido de tomar una decisión equivocada, puesto que no me siento en paz. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor de este modo. Y así el maestro sana. ¿Cómo? En función
de la mentalidad con la que percibas lo que ocurre, porque estarás proyectando una interpretación más elevada que luego percibirás conforme a ese sistema de pensamiento más evolucionado. Y eso te hará tener menos dolor. Luego, en la cuestión del dolor, también hay algo que se dice ahora. Bien, igual no estás todavía preparado para que no te duela, pero sí puedes evitar el sufrimiento. Aquí está hablando Dios directamente del dolor. Un maestro avanzado podría librarse del dolor en la percepción de acontecimientos del mundo que antes sí que le dolía percibirlos de esa manera. Son grados. El dolor resulta de un juicio que te has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. Esto nos debe sonar bastante budista, porque la filosofía budista lo aplica a la perfección. A menudo el juicio se basa en la experiencia previa. Vuestra idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, vuestra idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, y esta de otra, y así sucesivamente, hasta llegar, recorriendo todo el camino hacia atrás, como en la sala de los espejos, esos espejos que se ven uno frente al otro y se ve el reflejo infinito que se va curvando así. Dice Dios, hasta llegar, como en la sala de los espejos, a lo que yo llamo el primer pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento fundador de esta experiencia dual extrema? El pensamiento de separación, el olvido de quiénes somos, que se produjo aquí ya, constante la experiencia humana. Fue una planificación tan extrema la que realizamos que llegamos al olvido completo y entonces sobrevino el pensamiento de separación, que trajo inmediatamente después la creencia en el mal. Nos hemos separado, hemos traicionado a Dios. Eso fue la creencia en el mal. La creencia en el mal trajo la culpa y el miedo. La culpa y el miedo trajeron la carencia y la necesidad y el ataque como forma de resolución, derivado de la competencia, producida por la idea de carencia y necesidad. El resto ya lo conocemos. Y entonces dice Dios, todo viene de un primer pensamiento, el de separación, que es el que hay que revertir, adquiriendo ¿qué? Conciencia de unidad. Todo pensamiento es creador y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. He ahí por qué a veces se le llama también pecado original. En el relato legendario del pecado original, precisamente se acoge la interpretación egoica. Nosotros pecamos, Eva mordió de la manzana del árbol prohibido y se nos expulsó del paraíso. Y a partir de ese momento tuvimos que sufrir. Ven, pues esto es sencillamente una interpretación legendaria de un suceso que ocurrió completamente planificado. Vamos a tener las experiencias más extremas. Establecemos el diseño para ello y se produce, por supuesto, que llega un momento en que es tan extremo el diseño que hay un olvido de tu naturaleza real. Y a partir de ese olvido, pues ya se fundan los tres pilares de creencia en el mal, culpa y miedo, que son los que rigen la experiencia humana en este mundo. Extrema, completamente extrema. Ved las consecuencias, echando un vistazo a la historia de la humanidad, la que conocemos, y lo que pasa ahora mismo a lo ancho y largo del mundo. El pecado original, el pensamiento de separación, producto de un diseño. El pecado original consiste en que vuestro primer pensamiento sobre algo sea un error, y a partir de ahí se funda todo lo demás, se fundamenta todo lo demás. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento. Ya es una cadena. Segundo pensamiento derivado de la creencia en el mal, en la separación, la culpa. He traicionado a Dios. Y como ya creo en el mal, proyecto sobre Dios, quitándome la responsabilidad,
no que yo ya me haya separado, sino que Él me ha expulsado. Y entonces ya veo a un Dios malo que me puede castigar porque me ha expulsado y ya empieza el miedo. Segundo y tercer pensamientos erróneos. Todo esto lo explica muy bien Jesús en un curso de milagros. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento, la tarea del Espíritu Santo, y efectivamente aquí Dios es consciente de que ya hay un texto que nos habla de todo esto y entonces dice, bueno, pues voy a hablar en términos de este texto. La tarea del Espíritu Santo, que es precisamente donde un curso de milagros, digamos que resume todo el conjunto de ayudas no conscientes que recibimos en esta experiencia extrema para ayudarnos a recordar quiénes somos. Y aquí Dios se expresa en los mismos términos. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspiraros nuevos conocimientos que puedan liberaros de vuestros errores. Solo que aquí la experiencia es tan extrema que necesitamos personas, véase Jesús de Nazaret, y textos que podamos leer y tocar, que nos indiquen, tenéis que empezar a hacer caso al Maestro interno, al Espíritu Santo, porque nosotros, si no, de por sí, y este es un momento inminente, la experiencia es tan extrema que incluso al final del ciclo de reencarnaciones nos costaría poder llegar a esta conclusión. Incluso habiendo ya finalizado el ciclo de reencarnaciones y realizado muchas comprensiones que tenemos que realizar, la experiencia mundana es tan extrema que seguimos necesitando ayudas para, en las últimas vidas del ciclo de reencarnaciones o en la última, volver a despertar de nuevo y esta vez poder recordarnos completamente dentro del escenario, que es el propósito final del espíritu. Y contesta Neil, interrumpe y dice, ¿estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en África, la violencia y la injusticia en América, o el terremoto que mata a centenares de personas en Brasil? Porque Dios le está diciendo, a ver, que es que el error es calificarlo de malo. Y entonces Neil le pregunta, ¿entonces no me debo sentir mal por ello? Contesta Dios, en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo. Haz lo que quieras hacer. Libre albedrío completo, en todos los niveles de la exploración. Haz aquello que constituya tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Ti con mayúscula. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Pero no juzgues, ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin. Ahí nos intenta enseñar Jesús el juicio del Espíritu Santo. Tú no puedes juzgar, no estás capacitado para ello. Delega el juicio, la interpretación de lo que sucede en el maestro interno. A ver qué emoción te surge de fondo, que te pueda dar más paz, dicha y gozo al emitir esa interpretación. Ahí está el maestro interno, ahí está el Espíritu Santo. Aquí insiste Dios en esta idea. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Pero no juzgues ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin. Repetimos. Y recuerda esto, 2 puntos. Aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Porque, aunque estos son experiencias de separación, precisamente lo que tenemos que aprender es que hay una unidad subyacente en todo, que es la unidad del espíritu. Entonces tú en estas experiencias de separación juzgas lo externo y estás juzgándote a ti, irremediablemente, porque tú formas parte de aquello que juzgas, en muchos niveles. En un nivel lo creaste tú mismo colectivamente, en otro nivel tú estás ahí también, porque al final todas las hojitas del árbol de conciencia en realidad son la unidad del espíritu autoexperimentándose a sí mismo, y tú estás ahí también. Con lo cual, lo que emitas hacia afuera vuelve hacia adentro, es el efecto boomerang. Por eso
el principal damnificado por un ataque es uno mismo. Esa es la explicación. Recuerda esto, aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Trata más bien de cambiar o ayudar a quienes lo están cambiando aquello que ha dejado de reflejar tu más alto sentido de quién eres. Trata de cambiar aquello que ha dejado de reflejar tu más alto sentido de quién eres. No estoy contento con la reacción que he tenido ante esta situación. Ya no me representa. Me he sentido mal al expresarme como me he expresado y eso indica que eso ya no me representa. Otro se ha sentido bien con cómo se ha expresado porque para él esa expresión, según su nivel de conciencia, sí le representa. Pero yo con mi nivel de conciencia, esa misma expresión ya no me representa. Dice Dios, cámbiala. Cambia aquello que ya no te represente. No obstante, bendícelo todo, pues todo es creación de Dios a través de la vida, que constituye la más alta creación. Todo esto es un propósito del Espíritu. Es un propósito de Dios, en el sentido del conjunto Dios-filiación, de esa unidad. Todo esto es la exploración de las infinitas posibilidades en las que el Espíritu quiere autoexperimentarse para autoconocerse mejor a través de la experiencia específica y concreta. Todo esto es un propósito del Espíritu. Todo esto es un propósito del Espíritu planificado. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podría hacerse algo que el Espíritu no quisiese que se hiciese? Que no lo permitiese. Por eso te dice Dios, no obstante, bendícelo todo. Todo, pues todo es creación de Dios a través de la vida que constituye la más alta creación. Y nos vamos a parar aquí en esta siguiente pregunta de Neil, que dice, ¿podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento? ¿He oído bien? ¿Dices que en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo? Estaba Neil diciendo, pero si toda mi vida me han enseñado que aquí hay unos debo y unos no debo, y los debo es lo que dices tú, y los no debo es lo que dices tú también. Y le va a decir Dios, pues no es así. Eso os lo habéis inventado vosotros y me lo habéis atribuido a mí. Pero esto lo veremos en la siguiente sesión. Por lo tanto, lo dejamos aquí al final de la página 47. Hoy han sido dos caras, la 46 y la 47. Pues tendrá que ser así, porque el tema lo requiere, porque es suficientemente importante lo que revela aquí Dios para la comprensión y evolución de un estudiante de espiritualidad como para pararse, porque está concentrando en un magnífico relato, en una conversación extraordinariamente pedagógica, está concentrando aquí Dios pues, cuestiones muy importantes para la evolución de todo estudiante de espiritualidad. Y merece la pena detenerse en ello. Por lo tanto, la siguiente sesión empezaremos en el último párrafo de la página 47, las preguntas de Neil. Hasta entonces, prospector.